Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¡Repito! ¡La estación de policía La Victoria está con la guerrilla en cambio! ¡Vamos, compañeros! Tranquilos, ya vamos a saber qué está pasando, tranquilos. Juiciosos se van a meter debajo de los... Con calma. ¡Rubiano! ¡Párele la hemorragia! ¡No lo deje morir! ¿Alguien me escucha? ¡Mi teniente, está bien! ¡Sí! ¡Dispare, García, dispare! ¡Váyase para la escuela! ¡Llévese a tus hombres! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Disparen! ¡Lúzase a la escuela! Con calma. ¡Javier! Están disparando por todas partes. ¿Qué hacemos? Voy a mirar qué está pasando. ¡Térmico, todo! Tenemos que salir de aquí. Vamos, niños, vamos a salir de aquí. Vamos. Vamos para afuera. Cuidado, con mucho cuidado. ¡Entren ustedes y saquen a todos los que hay adentro! ¡Necesitamos los refuerzos! ¡Estamos picados! Gómez, resista que los refuerzos están por llegar. ¿Me copia? ¡Ya no aguantamos más, cambio! ¡Resista! ¡Rápido! ¡Por acá! ¿Quién falta? Venga. Rápido, venga. Ven. Vamos. ¡Mi teniente! ¿Por qué no nos entregamos de una vez? ¡Miren que nos van a matar a todos! ¿Qué le pasa, García? ¡Mi teniente, por Dios, no tenemos municiones! ¡Salvemos nuestra vida, mi teniente! ¡No podemos bajarle la guardia a la guerrilla! Tranquilo. Vamos, niños, vamos. Silencio. Cállalo. ¡Javier! Rápido. ¡Se tomaron el pueblo! La guerrilla se metió, le están dando plomas a la escuela, sí, señor. No puede ser, Olga. ¡Chepe! ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó? La guerrilla está en el pueblo. Organíceme a la gente, arme a los que pueda. No me descuide la seguridad. Lleve a Esmeralda y a Jones a la casa. Sí, señor. Mucho cuidado, patrón, mucho cuidado. Tranquila. Seguridad, camine. Venga conmigo, venga. Aquí a la oficina, venga. Olga, supe que atacaron la escuela, ¿están bien? Sí, gracias a Dios por arriesgarse a venir hasta acá. No, faltaba más, todos estamos en peligro. Javier, ¿cómo está? Necesitamos sacar a estos niños de la zona. Muy bien. Zapata, que 3 hombres escolten a mi hermana y llévese a esos niños, se los esconden en el monte hasta que yo le diga que pueden salir. Yo regreso con ustedes al pueblo. Pero Javier, Tranquila, Vamos, Olga, vamos. no va a pasar nada, tranquila. Vamos. que la Virgen me los acompañe. Córrense para allá, córranse. Vamos. Córranse acá. Sí, confirmado, Arroyave. En este momento está entrando el refuerzo al pueblo y los subversivos se comienzan a replegar. ¡Cambio! Ay, gracias a Dios. Bueno, ¿y cómo está la gente? Cambio. Esto está hecho un desastre. Con eso le digo todo. Cambio y fuera.
Alcaldesa, ¿es verdad que la guerrilla se tomó la victoria? Sí, pero ya está todo bajo control, no se preocupe. Por favor, yo necesito hablar ya con mis papás. Ahorita lo comunico con ellos. Tranquilo. ¿Y cuál es el reporte, Gómez? Como lo ve, señor, que ya acaban con el comando. Perdimos varios hombres y hay civiles heridos y otros que perdieron la vida en la toma. Se ensañaron, carajo. ¿Ustedes no vieron cómo dejaron la escuela? Nos va a tocar improvisar algo para dictar clase. Vamos adentro, que hay muchos heridos. Camina, che. Nada. Las líneas están colapsadas. Claro, las comunicaciones son lo primero que sufren en una toma. Sí, pero yo no puedo esperar a que se restablezcan para saber de mis papás, Nos alcaldesa. vamos a comunicar por el radio. Llame a Rosales. Rosales, urgente lo necesito. Rosales. Insístale. Rosales, es urgente. Alcaldesa, muchas gracias, pero yo no puedo esperar más. No, José Alejandro, usted no se puede ir así. ¿No ve que es peligroso que se vaya solo? Vea, la columna guerrillera está de retirada, puede pasar cualquier cosa. Mire, no es necesario. Más bien dígale a Carolina que me tuve que ir urgente, que no se preocupe, gracias. Pero un minuto más, un minuto menos, espere a ver. Virgen Santísima, qué terquedad. Vea eso. Es que es por este tipo de situaciones que yo digo que debemos aprender a defendernos solos y no esperar a que otro venga y lo haga. Porque es que si lo va a hacer mal, entonces ¿para qué? ¿Sí o no? Claro, señor. Me molesta decir esto, pero Guáqueta y Octavio tienen razón. Un hombre de verdad tiene que cuidar lo suyo. Nadie va a hacerlo por él. Ricardo, ¿usted qué está diciendo? Hoy se nos metieron en el pueblo, mañana se nos meten en la mina y cuando menos pensemos los tenemos metidos en la casa. ¿Y cómo nos defendemos? ¿Con discursitos? No, señora. Hay que hacer algo y hacerlo ya. Y no esperar la buena suerte o la voluntad de otras personas. ¿Qué pasó? No sé. Está como loco. ¿Cómo así que se fue? ¿Y por qué no me avisó? Pues porque iba afán y preocupado. ¿Y ya se supo algo de Ricardo y Esmeralda? Nada, por eso mismo se fue a afán y sin avisar. Pero no se preocupe, Carolina, que las malas noticias son las primeras que se traen. La guerrilla está que se mete a este sector como sea, ¿no? Sí, la cosa está muy complicada. Pero esperemos a ver qué pasa. Gracias por avisarme, yo. No, mija, sí, para eso estamos. Hasta luego. Pendiente ahí. Sí, me estoy dando cuenta. Pendiente ahí. Bueno, ojo que la dejaron sola. ¿Listo? De una. Así que hagámosle. Papá es, amigo. Vamos. Lo que nos pasó en la victoria nos pasó por confiados y por descuido. Si no queremos que nos vuelvan a agarrar con los pantalones abajo, tenemos que andar con los ojos bien abiertos. Por eso quiero más seguridad en la parte de atrás de la mina. Claro, patrón, pero es que de todas maneras, ¿para qué más seguridad? Si ahí está la guerrilla está bien con nosotros, entonces... ¿Qué le he dicho yo? Que no hay que confiar. ¿Es seguro, mató a confianza? Señor. Entonces, Pero entonces necesitamos plática porque usted sabe que más gente, más comen y más acaban chiros. ¿y usted va a preocupar por eso? Venga. ¿Será que con esto le alcanza? Ay, más o menos. Ah, bueno. Llorar más bien organice un buen esquema de seguridad. ¿Y cómo es que es? Confianza mató a seguro. Al revés, ñato. En serio. Sí, este patrón. negocio no se puede confiar ni en la sombra, solo en nosotros mismos. Señor. Vamos. Pedrito, bien, venga, le comento. Perdón que venga así sin avisar, pero es que no sé con quién más hablar. Y ustedes son la única familia que tenemos acá. Ven, niña, siéntese, me cuenta qué le está pasando, Paulita. Mi papá está como loco. Yo no sé qué pasa. Tiene a mi mamá encerrada, no la quiere dejar salir. Y ya traté de hablar con él, pero está mal. Se puso furioso. Ay, mija, ya. ¿Sabe qué podemos hacer? Hablo con Ricardo para que él interceda. Yo la voy a ayudar, no la voy a dejar sola. Por favor, tengo miedo. Se lo prometo. José Alejandro. Bueno, yo ya me voy entonces para la casa. No, mija, espere. Él es José Alejandro, mi hijo, la hija de Verónica.
Mucho gusto, Paula. Mucho gusto. Bueno, yo me voy entonces ya para la casa. Mija, ¿pero con quién se va a ir? No se va a ir sola. No, vine con los hombres de mi papá, ellos me acompañan. Bueno, cualquier cosa me avisa, ¿no? Gracias. Chao. Hasta luego. Mamá, ¿cómo está? Ay, mi hijo, yo pensé que usted no iba a volver, que iba a estar furioso con nosotros después de lo que pasó. No, ¿cómo se le ocurre, mamá? Una cosa es tener problemas con ustedes y otra muy diferente, sentir que les pudo haber pasado algo. Inmediatamente supe lo de la toma, me vine para acá, pero fue imposible igual comunicarme. Bueno, qué alegría tenerlo acá. Terminé de llegar, sí, mijo. Pero, ¿cómo está mi papá? ¿Hubo muchos muertos? Pues sí, siempre fue terrible. Allá están su papá y Javier ayudando en lo que puedan. Mamá, hagamos una cosa. Yo creo que lo mejor es irme para el pueblo y ayudar en lo que sea. Pues yo me voy con usted. No. Usted quédese acá. Es mejor. ¿Sí? Sí. Se va con cuidado. Sí, ya nos vemos. En la tarde de ayer, un frente guerrillero estuvo a punto de tomarse este sitio, el municipio de La Victoria, ubicado en el departamento de Boyacá. Sin embargo, el teniente Gómez y su gente lograron defender el pueblo y la inspección de policía. No obstante, algunas autoridades que llegaron de otros lugares cercanos pudieron repeler la presencia de los subversivos. Esta es la información desde La Victoria. Sigan ustedes con Al más fijo le dan información. palo todo el día a esa noticia. Y ya mañana nadie se acuerda ni dónde queda La Victoria. Ahí están pintados. Voy a subir. Como mande, señorita. Ahora que el primo, o mejor dicho, su sombra no está, nos figuró, ñato. Hay que cuidar y atender a la pelada como toca. Claro, sí, señor. Si quiere yo le ayudo con eso. Yo la llevo a comer, a que tome alguito, se la cuido para sí. que no se la robe. Ay, sí, tan comedido. Venga, no, aprovechemos para hacer buenas relaciones políticas, que ahora más que nunca nos convienen. Uy, don Octavio, qué pena con usted. Aquí estoy esperando a que la señorita Carolina se arregle para irnos para la mina. Bonito usted, no trabaje tanto, no le espere más que yo ya me encargo. Va a desayune. Gracias, señor. No, entonces sigamos durmiendo, porque ¿qué más hacemos, hermano? ¿Para eso se le está pagando o qué? Ponga de pilas, hombre. Llámese Murraya. ¡Murraya! Venga, hombre. ¿Qué pasó, patrón? Señor. ¿Usted está seguro que Carolina no ha salido del hotel? Seguro, señor. Si no hace ni 5 minutos que subís que para arreglarse. Imposible que haya cogido por otro lado. Se la llevaron. Toño, ¿me copia? Toño, ¿me copia? Sí, señor, le copio. Por allá abajo un camión con unas canecas, hermano. Sí, está pasando enfrente. Hágame el favor y me los tranca. ¡Quietos ahí! Es que nos dieron la cara, hombre. Mierda, nos ¡Pau, Pau! Bájate, pues, bájate. ¿Qué hubo? Tranquilo. ¿Qué hubo, papá? ¿Qué hubo? Yo, ¿pero qué pasa? ¿Qué horas tienes, man? No, espere. Quietos ahí, man. Es mucho bobo, ¿no? ¿Cómo se dejó sacar así a la pelada? ¿Qué darse cuenta? Perdone, mi patrón, me descuidé. Ay, papá.
Ay, pero si usted nos conoce, hombre, Toño. ¿Qué le pasa? ¿Sabe que nosotros somos gente de bien? ¿Por qué nos hacen esto? Somos del patrón, mijo. Él lo necesita. Por favor. ¿Qué se llevan ahí? ¿Qué se llevan ahí, hijo de puta? Todo bien. ¿Qué se llevan ahí? No, pero nosotros vamos a hacerlo. ¿Ah? ¿Sabes qué es eso? ¿Ah? Bueno, vaya. Está bien. Está bien. Tranquila. Vamos. ¿Conoce abejas? ¿Ah? José Alejandro, mijo. Yo creo que lo mejor es que se quede aquí con nosotros. Yo me voy hoy mismo, papá. Haga un esfuerzo, hombre. Perdónenos. No, es que yo no tengo nada que perdonarles. Y aunque yo entiendo la razón de ustedes, les pido que por favor entiendan las mías. No sé, yo en este momento necesito tiempo, espacio para poder asimilar todo esto. Está bien. Está bien. Pero no se le olvide una cosa. Pase lo que pase. Aquí están su papá y su mamá para lo que necesite. No se le olvide. Y cuídese mucho. Mucho ojo con quién se mete. Hágame el favor. Cuídese usted también, por favor. ¿Qué pasó, Chepe? Pues lo que tenía que pasar, patrón. Los mineros se alborotaron por lo del sueldo. ¿Que no les han pagado? Sí, pero sin porcentajes. ¿Cómo así sin porcentajes? No, eso pregúntele a don Jones, que fue el que dio la orden. Maldita sea. ¿Y en lo que están haciendo allá a cielo abierto también pasa lo mismo? Yo no sé, patrón. Vaya, mire. Sí, señor. ¡Jones! 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 Usted es un abusivo. En esta mina, desde hace muchísimo tiempo a los trabajadores se les entrega un porcentaje del producido de la mina. Usted no puede cambiar eso. Bueno, un momento, Ricardo. Le explico. Le quité el porcentaje a los mineros porque consideré que tenemos que ahorrar gastos para reinvertir en maquinaria. Si nos ajustamos ahora, cuando salga la producción, podemos volver a dar porcentajes. Dígame una cosa. ¿Usted también se bajó el sueldo? ¿Bajó el sueldo de los ingenieros? ¿Bajó nuestro sueldo? No, ¿verdad? Tenía que agarrarse de los más pobres, de los más necesitados. Eso no puede ser así. Ya me cansé. Vamos a hacer lo siguiente. Si a su empresa le molestan las políticas de mi empresa, entonces revisemos el contrato y acabamos con esta sociedad. ¡Punto! Un momento, Ricardo. Patrón. Tampoco es para tanto. Patrón, qué pena. Es que allá en la montaña donde el bulldozer está detajando empezó a brotar Esmeralda como un berraco. Mira, hay que reconocer que fue un pepazo de don John, ¿sí? Porque la maquinaria no bajó ni 200 metros y eso empezó a salir. Bien, Si vieran lo bonito, patrón. Vengan. Vamos. Venga, corazón. Esos desgraciados tienen que pagar por lo que me hicieron. Voy a ir a poner el denuncio en la alcaldía. Esa gente tiene que estar en la cárcel. Se nota que usted no sabe cómo son las cosas por acá. En este pueblo no sirve de nada poner denuncias. La única seguridad que vale la pena es la que uno mismo se garantiza. ¿Cómo así? La alcaldesa tiene que hacer valer la ley acá. Ay, corazón, la señora tiene muchas cosas en la cabeza. Por eso yo le insisto que dejemos entre los dos lo sucedido. Más bien entre por sus cositas y se viene conmigo para la casa.
de donde nunca debió salir detrás de mi primo. Venga, yo le garantizo que conmigo no le va a pasar nada. Aunque si se quiere quedar, pues quédese. Pero en ese caso yo no le prometo que lo que le sucedió o algo peor no le vuelva a ocurrir. Está bien. Por todo lo que está pasando, vamos a hacer las cosas a su manera. Va, corazón, yo la espero. Ya vengo. Ñato. Señor. Usted ya sabe qué hacer. Necesito que le saque información a esos dos. Necesitamos saber quién fue el que los mandó. Bueno, señor, qué pena, patrón. Venga, no se haga el bobo, murraya. Ay, 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 ay. ¿Usted qué mierda estaba pensando? Perdóneme, patrón. ¿Perdóneme qué? Vaya, aquí que no lo quiero ni ver. Sí, patrón. No está mal. Vamos a ver si resiste el análisis. Sí, señor. ¿Sí ve, Ricardo? Esto demuestra que no consultar todas las decisiones también genera excelentes resultados. Estoy seguro de que esta piedra es de excelente calidad. Y solo con excavar pocos metros. Imagínense, si bajamos algunos metros más. Llévela al análisis, Chepe. Enseguida, patrón. Con permiso. ¡Guardia! Tanto trabajo y tanto esfuerzo para que de la noche a la mañana la escuela quede prácticamente destruida y nos toque dar clases en un salón improvisado. Tranquila, Olga, tranquila. Las cosas materiales se pueden recuperar. Lo más importante es que estamos con vida y que los niños están bien. Sí, Javier tiene toda la razón. Todo pudo ser peor. Es que dar gracias que todos salieron ilesos. En eso tienen toda la razón. Pero me da tanta rabia y tengo tanto rencor contra los que le hicieron esto al pueblo, que si pensaron que con eso me iban a asustar y que yo iba a dejar de trabajar con mis niños, pues están muy equivocados porque no lo voy a hacer. Olga, no diga eso. El ataque no fue en contra suyo ni en contra de la escuela. Pero Olga tiene toda la razón. Si los guerrilleros estaban empeñados en tomarse el pueblo, en tomarse la estación de policía, ¿por qué tenían que despedazar la escuela? A mí también me parece muy extraño. ¿Sabe que yo no lo había pensado así? La explicación salta a la vista. A ellos lo que les interesa es que los campesinos no aprendan, que no se eduquen, para que a futuro sean ovejas mansas fáciles de reclutar para engordar sus filas. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir. Déjeme adivinar. Está preocupado porque José Alejandro se fue. Pues sí, ¿para qué se lo voy a negar? Ay, mi hijo, no se preocupe. Yo conozco muy bien a nuestro hijo. Y él tiene un corazón muy grande. Por algo fue que vino hasta aquí. Simplemente hay que dejar que el tiempo pase. Pero ¿y si no vuelve? Él va a volver. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que entender que los hijos son prestados, que simplemente están de paso. Mijo, hay que dejar que a él le pase la rabia y después va a ser el mismo de siempre con nosotros. ¿Y un día entenderá que si no le contamos la verdad fue para protegerlo? Sí, con el tiempo lo va a entender. Deje de preocuparse y trate de descansar, ¿sí? Bueno. ¿Le acomodo la almohada? ¿Quiere? ¿Sí? Venga. A ver. Ahí.
Bueno, Verónica, espero que ahora sí haya aprendido la lección, ¿no? Cada vez que usted quiera salir, darse una vuelta, no sé, qué sé yo, ir a la panadería, a comprar almohadas, lo que sea, me tiene que pedir permiso a mí, ¿me entiende? Yo soy el que lo autoriza. Y sí o sí, me sale con los muchachos. ¿Me lo promete? Mamita, ¿me lo promete? ¿Me lo promete? Eso está bien. Muy bien. Entonces venga, salga de aquí. Camine, póngase algo bien bonito así, una ropita de esas todas bonitas que tiene. Se maquilla. Hablamos. No sé, si quiere hacer algo, si quiere nos vamos de rumba. Ahí están sus zapatos. Quite esa cara. Pero deje esa cara, que esto no es un velorio, hola. Camine a ver, ya. ¿Pero cómo así que no está? ¿Y es que no pasó la noche acá? Pues, como le estaba diciendo, ella cogió sus cosas y se fue. ¿Y no le dijo para dónde o con quién se iba? No, la única cosa que vi fue que ella se montó al carro de don Octavio Guerrero. Gracias. ¿Desembarcar? Coronel. Teniente, sargento, buenas tardes. Vinimos aquí a reforzar seguridad y nos vamos a quedar un buen tiempo. Muy bien, coronel. Oiga, raro que la guerrilla se haya metido a este pueblo tan pacífico, ¿no? Con su respeto, señor, pero con la parafernalia de la empresa extranjera en las minas, era de suponer que pasara algo así. La empresa extranjera y el corredor de aquí al Magdalena Medio, que es una buena ruta para sacar la droga. Nosotros vamos a hacer un recorrido por ahí, un operativo, a ver si encontramos algo. Claro, mi coronel, estamos a su servicio. Muchas gracias. A ver, nos fuimos. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Señorita, bien pueda. Aquí tiene su frutica, su juguito, su lechita. ¿Se le ofrece algo más? No, así está bien. Muchas gracias. ¿Josefina? Sí, señorita. Gracias. Igual cualquier cosita que quiera, le puede decir que aquí estamos para servirle. Así es. Con permiso. Gracias. Permiso. Carolina. Alejo, Vine por usted. Yo no entiendo qué está haciendo acá. trataron de secuestrarme. ¿Qué? Me metieron a un barril y me amordazaron. Si no es por su primo que llega en ese momento, yo no sé qué me hubieran hecho. ¿Pero cómo así que la secuestraron? Sí, señor. Y agradezcale a su primo, si no, y eso hubiera sido para peor. ¿Usted está bien? Miren quién vino a desayunar. ¿Quién pueda, primo? Siéntese. Josefina, tráigale desayuno al primo. Permiso. Octavio, mire, yo le agradezco mucho lo que hizo por Carolina, pero yo creo que es mejor que nos vayamos ya. ¿Usted ya puso la denuncia? Pues obvio que le voy a poner, pero con Octavio quedamos en que lo que ella necesita es un hombre de verdad, que la cuide y la sepa proteger. Mire, Octavio, si lo dice por provocarme, créame que lo que menos me interesa es demostrarle a usted qué tan varón soy, señor. No, señor, ¿cómo le ocurre? No, para nada. Aquí todos sabemos que usted está ocupando de sus asuntos. Existen muchas formas de proteger a una mujer, ¿no? Pero estoy seguro que la peor es rodeándose de personas que creen que por andar con ampones, eso las hace sentirse más machos. Alejo, yo ya le hice caso y me fue mal. Yo me siento más segura estando acá y creo que usted debería hacer lo mismo. Ay. Usted no sabe lo importante que es para mí que haya decidido quedarse acá. Que conste que esto solo lo hago por usted, señorita. Ya habíamos hablado de esto. ¿En serio solo lo hace por mí? Ya, no moleste. Pues claro que lo hago por usted. ¿Por quién más va a ser? ¿Por Octavio? Gracias.
Usted a mí no me tiene que agradecer absolutamente nada. Usted sabe que usted es muy importante para mí. Y yo la quiero como si fuera mi hermanita. Bueno, yo voy a descansar un poco que estoy como molido, ¿vale? Ay. No, pues si quiere, quítese los zapatos, fresco. Todo bien. Ahorita. Gracias. Qué locura, ¿no? Ni lo diga. Muñequita, ¿cómo está de rica usted? No veo las horas de volver aquí, pero usted sabe, trabajo es trabajo. Venga, a ver. Ah, pero eso no es un beso es esto. Ya, Gabriel. Listo, Camine, patrón. a ver. Sí, vámonos, Camine, vámonos. a ver. Nos cogió la tarde, rápido. ¿Aló? Octavia. ¿Usted dónde me está llamando, Verónica? Pues aquí en la casa. ¿En qué hemos quedado? Usted no puede ser así irresponsable, hombre. ¿Cómo se va a exponer así con su marido? Sí, ya lo sé, pero es que esto es urgente. Gabriel me tenía encerrada. Ese tipo es un loco, yo no quiero vivir más con él. De verdad, si usted me quiere, ayúdeme, sáqueme de acá, sí, por favor. Se lo ruego. Sí. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Aló? ¿Con quién estaba hablando? ¿Que con quién estaba hablando? Suéltame. ¡Maldita perra! ¡No aprende! ¡No aprende, maldita desgraciada! ¡No aprendió, no! ¡No aprendió su lección! ¿Con quién estaba hablando? ¡Cuéntame! ¡Habla, maldita perra! ¡Hable! Patrón, ¿y usted está seguro que Guaqueta no se dio cuenta que usted era el que estaba al otro lado del teléfono? Pues seguro. No. Yo solamente me quedé callado y colgué. Espero que ella sepa manejar la situación. Pero muy difícil quedar ahí uno a manos de una mujer. ¿No? ¿Qué tal se ponga a abrir la boca, hombre? Ah, no creo que sea tan bruta, ñato. Aunque uno nunca sabe. Si fue capaz de casarse con esa basura de marido que tiene, cualquier cosa puede esperar. Pero, patrón, de todas maneras hay que tener cuidado porque Guaqueta es peligroso. Entonces ahí tiene que pensar en lo que va a hacer usted. Ya, nada que voy a hacer. Cuidarme y andar con el ojo bien abierto. ¿Y usted? Con 4 ojos detrás de mí. Tranquilo. ¿Y qué va a hacer con la vieja o qué? Ese no es mi tema. Allá ella con sus problemas de mujer casada. Ahí sí, mejor dicho, si le dan en la jeta, que le den por culifrón. No le gusta vivir bien. Pues entonces vamos a enseñarle cómo es que vive mal. A ver si aprende a respetar y a portarse como una cualquiera. Vaya a ver. Gabriel, ¿de qué está hablando? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a matar? ¡Estúpida! ¿Qué creyó? ¿Que me iba a adornar la frente con unos cachitos bien puestos? No, señora, se equivocó. No me voy a encerrar otra vez. La voy a encerrar. No, sí la voy a encerrar. permitir. Sí la voy a encerrar. Entre a ver. Entre a ver. Sí. ¿Usted cree que soy un estúpido? Que yo no me doy cuenta de las cosas. Sí. Aunque el desgraciado con el que usted estaba hablando se quedó callado para que yo no me diera cuenta quién era. Mire, Verónica, mire. Usted no va a salir de aquí hasta que me diga la verdad. Hasta que me diga quién es el mozo con el que se está revolcando. Yo le dije que estaba hablando con mi prima Andrea. ¡No me creas, estúpido! Yo no soy huevón. No me venga a decir que es Octavio. No me salga con eso porque la mato. Le juro que la mato. Bueno, y lo importante, ¿qué pasó? ¿Sí puedo averiguar quién está detrás de lo de Carolina? Patrón, usted sabe que aquí en los pueblos todo se sabe. Sí, pero ¿quién fue el que encargó? El negro Juárez. Ay, yo sabía. Y mínimo el tigre también está por ahí metido. Pues eso no me lo confirmaron, pero
El tigre y el negro, esos son uña y mugre. Entonces, ¿dónde está el uno, está el otro? ¿Ah? Cholo, yo creo que a este muchacho lo que hay que darle es una escarmienta, hombre. Para demostrarle que el que le falla a la guerrilla le está fallando la causa. Mi comandante, por favor, perdóneme la vida. Denos otra oportunidad. ¿A qué, hombre, si les quedó grande traerme la muchacha? Mire, si usted nos deja, comandante, nosotros mismos vamos. Y le juro por Dios que le traemos a Sánchez. ¡Cállese esa jeta, hombre! Bastante oportunidad le hemos dado. ¿O no? Para estar aquí en esta organización se necesita coraje, necesita berraquera y honestidad. Eso a ustedes les falta mucho, mucho. Ustedes ya saben qué hacer. No, mi comandante, por favor. ¡Espere, mi comandante! ¡No! ¡No, comandante! ¿Estás seguro de que todo está bien? Sí, señor. Aquí tenemos la cita que usted pidió, Mr. Jones. ¿Cómo se llama la persona con la que me voy a encontrar? Le dicen el profe. ¿Profe? Sí, de profesor. ¿Y ese es el hombre que yo necesito? Sí, señor. Él es uno de los que manda en esta zona. Pero, Mr. Jones, le advierto algo. Tenga mucho cuidado con lo que va a decir. Y sobre todo la manera como lo va a decir. Esta gente es muy peligrosa. Ahí se lo advierto. Tranquilo, Lucho. Que yo sé lo que hago. Vamos. Bienvenidos. Requísenlos. Síganme. Quédese echando ojo, cualquier cosa avisa. Miren lo que me acaba de llegar. Tanto la universidad como el programa están muy preocupados por la última toma guerrillera. Bueno, y en general, por la violencia que hay en la región. Decidieron cancelar el programa. Eso no puede ser, alcaldesa. No, sí. Están solicitando que se devuelvan a Bogotá lo más pronto posible. Oiga, Bocadillo, eso nos va a tocar buscar otro proveedor, otro gringo, a ver, que nos venda los químicos más baratos, porque es que con ese precio sí, ahí sí no hacemos negocio para nada. Papá, ¿Qué pasó, mi amor? no se vaya que necesito hablar con usted, ¿sí? ¿Y cómo de qué vamos a hablar o qué? Pues... solo quiero saber qué le está pasando con mi mamá. ¿De verdad su merced quiere saber qué es lo que está pasando? Que consta que yo no se lo quería contar. Eso que usted le hizo a mi mamá es de animales. Es que yo no voy a permitir que usted la trate así, papá. ¿Cómo le digo esto? Es que yo no me tengo que justificar con nadie. Aquí el que manda soy yo. No, pues se equivoca. Papá, mire, yo no sé cuáles son los problemas que usted y mi mamá tienen. Y no me importa. Pero es que ¿cómo se le ocurre tratarla así? Paulita, es que... ¿acaso usted no sabe cuáles son las andanzas de su mamá? O peor aún, que está haciendo la loca. No, no sé de qué me está hablando. Papá, ¿usted cómo es capaz de hacerle eso a mi mamá? ¿Cómo se le ocurre? Más le vale. Más le vale, Paulita, que me esté diciendo la verdad. Porque donde yo sepa que usted anda de alcahueta con su mamita, vea, también la zurro, también la zurro. ¿Sabe qué, papá? Usted está loco. Yo voy a sacar a mi mamá de esta casa y me voy a largar con ella de acá porque ya estoy aburrida. Paula, vea, se lo pido. Paulita, no me toree. ¿Usted quiere saber qué es lo que está pasando entre nosotros? Bueno, me lo voy a contar.
Su mamá se está revolcando con otro. Mentira. Mentiroso, papá. Usted está loco, por Dios. ¿Cómo se le ocurre decir eso si yo conozco a mi mamá? Yo no estoy loco. Yo no soy ningún mentiroso. Yo la vi clarito hablando con el maldito del mozo ese. Y le voy a pedir una cosa, Paula. No me meta. Esto es un asunto de gente grande. Un asunto entre su mamá y yo. Venga, entonces vamos al domingo a la misa y de pronto la... Ocaello. Señor. ¿Dónde está el Titi y el Moncho? Pues están allá en las caballerizas esperando el heno que llega ahorita. Dígales que me corten las comunicaciones en esta casa. Yo no quiero radio, no quiero teléfono, no quiero nada. De aquí no entra ni sale nadie, ¿me entendió? Sí, señor, claro. Y dígales también que me responden con su vida. Así va a ser. Bueno, caminar. Vamos. ¡A los carros! Abran en la puerta ya al patrón. ¿Cómo está, mamá? Estaba muy preocupada por usted. Mamá, póngase esto que nos vamos ya de acá. No, todos los hombres de su papá están afuera y nos van a matar. Mamá, yo sé, tranquila que yo sé cómo vamos a hacer.